Continuamos aquí como cachetada de loco, ¿viste? Tenemos un montón de invitados, mucha gente, muchos panelistas y ya está con nosotros nuestra compañera, nuestra abogada, Teresita Odriozola. ¿Cómo estás, Tere? Hola, Pablito, buenas tardes a todos y a todas. A todos y a todas, del otro lado. Tere, hoy vamos a hablar de violencia de género, un tema tan fuerte, ¿no? Sí, hoy en día. Totalmente. Vamos a por lo menos introducirnos un poquito en la temática. Bueno, básicamente yo quería compartir con ustedes de qué se trata cuando hablamos de violencia de género, hacer algunas distinciones con la protección de violencia contra la mujer, hacer unas distinciones también con violencia familiar, es decir, poder comunicarles aquellos que nos estén escuchando hoy de qué se trata cuando estamos hablando de esta problemática que ya venimos desarrollando en el canal en otras oportunidades también, que hemos empezado con bullying, que hemos empezado con violencia laboral, continuado con violencia laboral, y la idea es poder ir viendo cómo estos vasos comunicantes de este fenómeno de violencia, cómo va impactando, ¿sí?, en la vida de cada una de las personas y por qué la norma va protegiendo, de qué manera y en qué forma estas determinadas categorías que se construyen de manera normativa. Sí, por más de que nosotros vamos a decir, bueno, pero en realidad las protecciones para las personas, sí, por supuesto, para niños, niñas, adolescentes, como lo hemos visto en un primer lugar, para trabajadores y trabajadoras de manera específica cuando hablamos de violencia laboral, y ahora nos toca hacer esta distinción cuando hablamos específicamente del marco protectorio de violencia contra la mujer. ¿Sí? Y por supuesto ir incorporando otros sectores y grupos minoritarios que también van de alguna manera a poder aprovechar este paraguas normativo protectorios y ante estos casos de violencias o prácticas de violencia puedan acudir en defensa de sus derechos vulnerados. Claro. Tere, bueno, la violencia de género hacia la mujer siempre existió, toda la vida. Lo que sí se podría decir que hace ponerle 10 años o un poco menos, la mujer dio un altavoz a esto, dio un parate. Sí, así es. Anteriormente a eso, había menos leyes, ¿no?, que amparaban. ¿O no? Y después... es interesante lo que estás comentando, Pablito, sobre todo... Ay, Pablito, te digo, de cariño. Es interesante porque es una construcción normativa, como bien te decía, esto de decir, bueno, violencia de género, ¿qué entendemos por género? Bueno, no, pero en realidad las cuestiones de violencia, las prácticas de violencia existieron siempre desde la antigüedad. Entonces, esto que vos me estás preguntando es interesante porque nosotros tenemos la protección de naturaleza constitucional desde la reforma del 94 en nuestro país, que incorpora pactos y tratados internacionales, ¿sí?, en donde ya teníamos una protección especial para las mujeres. Sin embargo, esto, como ocurre en todos los órdenes del derecho, por mal que nos pese, no es suficiente o no alcanzan con la no se alcanza a cumplir el objetivo con la declaración normativa o del derecho en sí. Es decir que todos estos, este marco protectorio que teníamos en realidad no estaba puesto, por más de que estaba en vigencia, pero no teníamos las herramientas para poder movilizarlos o accionar, porque al fin y al cabo las personas que son las que deben incitar o actuar o acudir a la justicia, no lo hacían por desconocimiento de ese propio derecho. Y que nos ocurre justamente en todos los órdenes a todas las personas cuando ignoramos determinados temas. No sabemos qué hacer, a dónde acudir, de qué se trata, qué nos está pasando. Un poco lo que veníamos comentando también en jornadas anteriores. Entonces, esto que vos decís es interesante porque en nuestro país ocurrieron dos fenómenos importantes. Uno, repensar esta cuestión. Ya tenemos la protección de naturaleza constitucional en nuestro país, por tanto la norma fundamental estaba, pero la pregunta sería, ¿qué pasa o qué pasó que no se estaba implementando? Bueno, después empezamos a ver que por debajo de la norma corre toda la cuestión cultural, social, en donde el derecho, por más que quiera aprender o atrapar estas determinadas prácticas, bueno,
Si no le damos los mecanismos, como bien decía, o las herramientas, las personas no pueden acudir, defenderse, etcétera. E incluso nos ha pasado que teniendo a disposición ya todo el engarce normativo, procesal, las posibilidades de las medidas cautelares, cuando ya conocemos la problemática, la resistencia en las en las instituciones muchas veces es tan fuerte que se van generando ciertas prácticas de violencia institucional a partir del propio desconocimiento del funcionaria que está detrás y que tiene la obligación y que por alguna cuestión no lo resuelve como debería. Pablito, esto es un tema sumamente complejo, amplio. Qué lindo que es tratarlo, ¿no? Porque la gente del otro lado es una problemática. Sí, es una problemática. Es una cuestión cultural. Exactamente. Sí, entonces, vos me habías preguntado, como para cerrar un poquito la idea, y veo que ya llegó el próximo panelista. No hay problema. Pero vos habías preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa con el aceleramiento normativo? Porque, claro, hace 10 años hablábamos quizás de violencia, pero esta cuestión de violencia de género es relativamente nueva. Nueva inclusive hasta como construcción teórica epistemológica. Entonces, ¿qué significa? ¿Que antes no existía? No, existían estas prácticas, pero no tenían una categoría jurídica. Y por tanto, como estábamos diciendo, no tenían esa protección, ¿sí? E inclusive nos ocurre, porque esto es una consecuencia cultural, que teniendo las medidas protectorias a disposición de las mujeres, en muchos casos, tristes o lamentables, cuando no pueden acudir o no están en la posición o no tienen el acceso a la información o la confianza para hacerlo o le fallamos de algunas maneras a esas mujeres, tenemos estas situaciones en donde se producen montones de infortunios que culminan en muerte. Sí. Entonces, como para, digamos, pensar un poquito, por más de que tengamos 2, 3, 10, 20 normas protectorias, lo importante es valorable la normativa, obviamente, que voy a decir yo como abogada. No, esto es para celebrar. Pero sí creo que es importante lo que ustedes pueden hacer desde este lugar como agentes multiplicador, justamente para que estas prácticas que operan en la sociedad y que tienen que ver con una construcción cultural pueda poco a poco ir replanteándose, rectificándose y construir una sociedad más igualitaria. Tere, la verdad que el tema es súper interesante, me gustaría seguir desarrollando la semana que viene, la semana entrante o en el próximo programa este tema, porque es una constante del día a día, como estás diciendo, que ahora no tengo la estadística, pero es alarmante la cantidad de femicidios que se producen en el país, día a día, hora a hora. Y entonces, si vos estás pasando por un tipo de violencia, es importante que lo denuncies, que te comuniques. No solamente la violencia es física, la violencia es psicológica. Hay diferentes tipos de violencia, que de eso también me gustaría hablar en el próximo programa, porque la gente por ahí desconoce y ya cuando te levantó la mano una vez o te gritó una vez, lo va a seguir haciendo. Así es. ¿Dónde se comunican? Podemos invitarles también a aquellos que nos estén escuchando, aquellas que nos estén escuchando también, para dejar sus relatos en el espacio del canal, a través de los medios, del Instagram y demás, como para compartir también, porque es una forma de no solamente quizás hacer catarsis, que es lo que un poco está de moda, sino en realidad para contar a otro lo que a uno le está pasando, para que a su vez eso pueda impedir o beneficiar a alguien que esté en una situación o que se esté encontrando, atravesando en esa situación. ¿Sí? Entonces, querríamos o sería deseable escuchar también. Muchísimas gracias, Tere. Disculpa